Hola, hoy nos metemos de lleno en el análisis macro y de mercados. La semana del 13 al 17 de octubre de 2025. Tenemos un informe bastante completo para guiarnos. Y bueno, hay que decir que la base de esta charla viene del análisis de Sergio Nozal, de Shark Capital. El objetivo es entender qué movió los hilos, ¿no? Porque empezó la cosa con nervios, por la banca regional de Estados Unidos. Luego los grandes bancos dieron la sorpresa con sus resultados y también ese run creciente sobre la Reserva Federal y los tipos. Una semana intensa, pero que acabó mejor de lo que parecía al principio. Vamos a desgranarlo. El lunes, la verdad, arrancó complicado, ¿no? Todas las miradas puestas ahí, en la banca regional de Estados Unidos. El informe hablaba de preocupaciones sobre la calidad del crédito en bancos como Zions o Western Alliance. Y claro, eso no es poca cosa. Enseguida saltaron las alarmas, de aversión al riesgo en todo el mundo. ¿No? Cualquier señal de debilidad en un banco, sobre todo si se percibe como de los más pequeños o regionales, pues genera nerviosismo, es casi un reflejo. Pero entonces, bueno, llegaron los resultados de los grandes, Morgan Stanley, Bank of America, y la verdad es que presentaron cifras bastante buenas, mejores de lo esperado. Ah, vale. ¿Y eso fue suficiente? ¿Sirvió para calmar los ánimos? Bueno, a ver, borrar del todo la preocupación por los regionales, no. Eso sigue ahí, ¿sabes? Es algo que está latente, pero sí que funcionó como un contrapeso muy fuerte. Demostró que, oye, al menos la cúpula del sistema en Estados Unidos parece sólida. Y eso permitió que las bolsas, pues, respiraran un poco y acabaran la semana con subidas moderadas. El S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, todos acabaron en verde. Lo interesante es eso, ¿no? Esa divergencia tan marcada. Los gigantes fuertes, los pequeños con dudas. Quizás los problemas están más localizados de lo que se temía al principio. Y mientras pasaba todo esto con los bancos, la Reserva Federal vuelve a cena. Cada vez se oye más eso de que podrían bajar los tipos antes de fin de año. ¿Qué hay detrás de esto? ¿De dónde sale? Pues mira, son varias cosas. Por un lado, los datos macro, que sí van saliendo aunque con dificultad, apuntan a que la economía se está moderando. No parece haber sobrecalentamiento, más bien lo contrario. Por otro lado, sigue esa sensación de que hay riesgos financieros, como justo lo de la banca regional que comentábamos. Y luego, y esto es importante, están las actas de la última reunión del FOMC, del Comité de Política Monetaria de la Fed. ¿Y qué decían esas actas? ¿Alguna pista clave? Pues más que una sorpresa, confirmaron una tendencia. Se vio que varios miembros ya no solo miran la inflación, ojo, sino que empiezan a señalar riesgos de que el empleo se deteriore o de que la economía en general pues se debilite más de la cuenta. Si juntas todo esto, pues parece que dentro de la Fed hay un debate serio, entre el miedo a pasarse de frenada con los tipos altos y el miedo a que la inflación no baje del todo. Y el mercado, bueno, parece que apuesta a que va a pesar más el miedo a la recesión. Claro, pero es que tener una visión clara de cómo va la economía ahora mismo es difícil. Tenemos el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, el shutdown que empezó el 1 de octubre. ¿Cómo afecta eso? Uf, afecta. Y bastante. Es como intentar conducir con niebla espesa. Datos súper importantes no se publican o llegan tarde. Por ejemplo, el dato de inflación, el IPC, que es clave para la Fed y para todos, llegó con retraso. Y eso crea incertidumbre, claro. Y aparte del IPC, ¿qué otros datos hemos podido ver a pesar de todo? Pues mira, además del retraso del IPC, otros indicadores que sí hemos visto refuerzan esa idea de moderación. El informe de empleo privado ADP, por ejemplo, mostró una caída. Y los datos de manufactura y servicios, pues tampoco tiran cohetes. Apuntan a desaceleración o, como poco, a falta de impulso. El shutdown lo que hace es añadir más ruido, más incertidumbre, justo cuando menos falta hacía. Y no olvidemos el ruido de fondo, ¿eh? Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, sobre todo con los minerales críticos y eso, que siguen ahí, latentes. Vale. Volviendo a los mercados, decías que la renta variable se recuperó, tirando de los grandes bancos. ¿Algo más que destacar? Sí, bueno, el sector financiero obviamente tiró por los resultados de los gigantes, pero también vimos buen tono en tecnología y semiconductores. Ahí parece que sigue influyendo mucho la expectativa de inversión en inteligencia artificial, ¿sabes? Es un tema que no afloja. Eso sí, como decíamos, la procesión va por dentro con los bancos regionales.
Esa preocupación no se ha ido del todo. Y un dato interesante del informe. Después de semanas de salidas de dinero, esta semana volvieron a entrar flujos netos en acciones de Estados Unidos, casi 1.040 millones de dólares. Anda. ¿Y dónde fue ese dinero principalmente? Pues justo a tecnología y finanzas, los mismos sectores que estaban tirando. Parece que los inversores apuestan por los líderes a pesar de las nubes. Qué curioso. ¿Y en renta fija? Que suele ser el termómetro del miedo y de las expectativas de tipos. ¿Qué pasó ahí? Exacto, y el termómetro marcó un cambio, sí. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron de precio, o sea, se apreciaron bastante. El rendimiento del bono a 10 años, que es la referencia clave, llegó a caer por debajo del 4%. Uf, por debajo del 4%. Sí, sí. Y eso es una señal bastante clásica de que los inversores esperan o bien que la economía se debilite o directamente que la Fed baje los tipos de interés, o las dos cosas. Y la curva de tipos, esa que siempre miramos. Pues se aplanó. Esto quiere decir que los rendimientos a corto plazo cayeron incluso más que los de largo plazo. Y eso suele indicar precisamente que el mercado está anticipando recortes de tipos pronto, ¿sabes? Porque la rentabilidad que se exige a corto baja más rápido. Fue coherente también ver cómo los fondos de inversión de renta fija, sobre todo los de grado de inversión, los más seguros, y de plazos cortos y medios, pues tuvieron entradas de dinero. Los inversores buscaban seguridad y a la vez se posicionaban ante esa posible bajada de tipos. Claro, tiene sentido. Y todo esto obviamente no ocurre aislado. Las tensiones con los bancos regionales de Estados Unidos, aunque fueran más contenidas al final, tuvieron eco fuera. En Europa, por ejemplo. Sí, sí, tuvieron sus réplicas. Al principio de la semana vimos caídas en acciones de bancos europeos por ese miedo al contagio o simplemente por la aversión al riesgo en el sector bancario en general. También vimos como el oro, el refugio clásico, tocaba niveles récord. Y para añadir un poco más de presión psicológica, tuvimos al FMI advirtiendo del riesgo de una corrección súbita y desordenado en los mercados de Estados Unidos, sobre todo si la inflación no cedía y obligaba a mantener tipos altos más tiempo. Hubo, eso sí, una pequeña nota de, digamos, de distensión en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero fue algo menor en medio de toda la tensión. Con todo esto sobre la mesa, si miramos un poco hacia adelante, ¿qué balance de riesgos y oportunidades dibuja el análisis para las próximas semanas? Pues esto plantea una pregunta importante, ¿no? Sobre cómo moverse ahora. Los riesgos están bastante claros y el informe los marca bien. Primero, que los problemas de crédito en la banca regional no estén del todo controlados y se extiendan. Es un riesgo real. Segundo, que el cierre del gobierno en Estados Unidos se alargue. Eso minaría la confianza y haría aún más difícil leer la economía. Tercero, que la inflación sea más pegajosa de lo que parece y le ate las manos a la Fed, impidiendo esos recortes que el mercado ya casi celebra. Y cuarto, un riesgo más de fondo, más estructural, la concentración tan bestia del mercado en unas pocas tecnológicas gigantes. Si esas corrigen, arrastran todo. Suena complicado, la verdad. Pero imagino que también habrá oportunidades, ¿no? Siempre hay una cara B. Efectivamente, siempre las hay. A ver, si la Fed finalmente recorta tipos, y lo hace a tiempo, podría ser un buen impulso para sectores que son muy sensibles a lo que cuesta el dinero, ¿sabes? Como el inmobiliario o algunas áreas de consumo. Podríamos ver también una rotación interesante. Si la confianza mejora en general, quizás parte del dinero que ahora está súper concentrado en las Big Tech busque valor en empresas más pequeñas que se han quedado atrás. Además, la propia corrección que ya han tenido los bonos podría estar creando puntos de entrada buenos en renta fija de calidad, para quien busque algo más de seguridad y rentas. Y bueno, en un entorno volátil, activos que van un poco más a su aire, menos ligados al ciclo económico, como infraestructuras o energías limpias, podrían ganar atractivo. Lo fascinante es eso, ver cómo juegan todas estas fuerzas que son muy potentes y a veces van en direcciones contrarias. Entonces, resumiendo mucho la semana, sería algo así como semana de dos caras, del susto bancario regional al alivio por los grandes y la esperanza puesta en la Fed, algo así. Totalmente. Yo creo que lo resume bien. Empezó con miedo,
pero la fortaleza de los resultados de los grandes y sobre todo esa convicción creciente de que la Fed ayudará bajando tipos, pues lograron calmar las aguas. Los inversores parece que ya están poniendo eso en precio, ¿no? Los recortes. Pero los nubarrones de fondo, el shutdown, la salud real del crédito, la concentración del mercado siguen ahí, no se han ido. Y para la semana que viene, ¿a qué tenemos que estar especialmente atentos? Pues la atención va a estar puesta sin duda en el dato de inflación, el IPC de Estados Unidos. Esperemos que salga ya sin retrasos. Será clave para ver si esas expectativas de recortes tienen base o no. También tendremos resultados de empresas importantes como Tesla y Netflix. Pueden mover bastante el sector tecnológico y, por supuesto, cualquier señal nueva, oficial o no, sobre cómo están de verdad los bancos regionales en Estados Unidos. Seguirá siendo un foco. Recordamos de nuevo que este análisis tan detallado y la perspectiva que hemos comentado se basan en el trabajo de Sergio Nozal. Para quien quiera profundizar o incluso mirar opciones de inversión con este enfoque, puede encontrar más información en shargiinversiones.com. Y si me permites una reflexión final que va un poco más allá de la semana. Hablamos mucho de la Fed, de los tipos, pero ¿estamos prestando suficiente atención al riesgo que supone tener el mercado tan concentrado en 4 o 5 gigantes tecnológicos? ¿Podría ser esa concentración un riesgo sistémico por sí misma, casi independientemente de si los tipos suben o bajan? Es algo para darle una vuelta, creo yo. Muy buen punto para cerrar. Pues lo dejamos aquí por hoy. Gracias. Gracias a ti.